bueno es alabar al Señor. Tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor. Tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, Romanos capítulo 5, hermanos. Todavía estamos en Romanos. La gracia de Dios lo cambia todo. ¿Mande? Todavía seguimos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Tengo, hermanos, tengo tres sistemas de lectura. Normalmente, hermanos. Estoy en el reto de la iglesia y tengo dos retos personales. Y uno de mis retos personales es histórico o de testimonio. De repente me agarro leyendo testimonios de personas en la Biblia. Mi reto personal, aparte del reto de la iglesia, es yo tengo que leer la Biblia completa. Aparte del reto, yo tengo que leer la Biblia en 2 meses o poquito menos. Entonces, son mis retos personales, ¿verdad? No quiero que nadie se meta, aunque sí métanse. Son buenos retos. Y leí al apóstol Pablo. Esta semana leí al apóstol Pablo a principios de semana. Y de ahí fue donde me inspiré para compartir esto, que voy a compartir con ustedes, hermanos. Con este tema. Hermanos, la gracia de Dios lo cambia todo. ¿Cómo se llama el tema? ¿Todos juntos? Ok, ahora díganlo pensando. No repitan nada más. Y díganlo pensando. La gracia de Dios lo cambia todo. Piensen un poquito en el tema. ¿Y por qué, hermanos? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera, hermanos? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. No lo merecíamos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito Dios por esta bendición. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, misericordia. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Solamente, amados hermanos, por su pura gracia y misericordia. Como seres humanos, desde Adán para acá, hermanos, no podemos hacer nada. Y hago énfasis en la palabra podemos. Podemos intentar, pero lo cierto es que no podemos hacer nada para ganar ni el perdón ni el favor de Dios. No podemos hacer nada.
Lo único que necesitamos o que podemos hacer, hermanos, es aceptar el regalo que Él nos ofrece. Ni siquiera que merecemos. Es el regalo que Él nos ofrece. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. ¿Alguna vez, papás, se han arrepentido de disciplinar a sus hijos cuando sus hijos les piden perdón? No hay papás aquí. Señores, ¿alguna... Sí, traigan a su mente esa escena, porque todos la hemos vivido. Tenemos nuestros métodos disciplinarios y uno de ellos se llama cinturón, otro se llama chancla, la barra asesina. Algunos le dicen barra de la corrección, pero no, esas barras son asesinas. Yo cuando veo esa barra contra mis nietos, es una barra asesina. Cuando yo la usaba, era barra de la corrección. El gancho volador. La chancla, también el gancho de ropa. Yo conozco por ahí a alguien. El coscorrón, el pellizco santo. Bueno, no, pero cuando ven los chamacos el instrumento en las manos dicen, perdóname papá, no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo reaccionamos como papás? ¿Se la fiamos? A veces, pero normalmente no. Y tenemos una excusa, una expresión, digo, sí te perdono, sí te amo, pero, ¿verdad? ¿Y qué dicen los chamacos? Pues con ese perdón, ¿para qué quiero? Merecemos, hermanos, porque le decimos a los chamacos, porque lo mereces. Y nosotros desde Adán merecemos el castigo eterno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, solo recibir el regalo maravilloso de Cristo Jesús, perdonando nuestros pecados, que cambia nuestra vida, hermanos. Ese perdón que viene saturado del amor, la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, lo cambia todo, cambia nuestra vida completamente. Y leí este testimonio, hermanos. 1 Timoteo capítulo 1. Miren qué testimonio tan maravilloso. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y yo creo que los que estamos en el ministerio podemos decir esto claramente, hermanos. Pablo dice aquí, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién, hermanos? A Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Digo, todos los que estamos en el ministerio podemos de alguna manera apropiarnos de estas palabras, porque miren, hermanos, dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para la vida eterna.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, versículo 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Leo, hermanos, de la traducción lenguaje actual, este versículo 15 y 16 otra vez. Dice, esto es verdad, que todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Pensemos, hermanos, por unos minutitos, pensemos por unos segundos en Saulo de Tarso. Antes de ser conocido como apóstol, como el apóstol Pablo, perseguía y maltrataba a todo aquel que se decía seguidor de Jesucristo. Por ejemplo, miren, comienza a narrarse de Saulo en el arresto y muerte de Esteban. Recuerdan, Hechos capítulo 7. Al final de Hechos capítulo 7, en el versículo 58 en adelante dice, y echándolo fuera de la ciudad, esto es a Esteban, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí empieza la historia de Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamaba a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para empezar, el testimonio del gran Esteban, ¿no, hermanos? Imitador de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, viendo a todos aquellos que lo maltrataron, que lo escarnecieron, de sus últimas palabras en la cruz del Calvario o de sus últimas expresiones, Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De alguna manera Esteban, imitando lo que el Señor Jesús dijo, estaba ahí ante personas que tenían piedras en la mano, que lo tenían en el centro, y que cada piedra que esa persona tenía en su mano golpeó en su cuerpo. ¿En qué parte de su cuerpo? Quién sabe, pero hasta la muerte. Y antes de morir, Esteban, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, no les tomes en cuenta ese pecado. Me hace pensar, hermanos, en nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios, en nuestra reacción con las personas contrarias a nosotros. Las personas que no están de acuerdo con nosotros. Las personas que de alguna manera tal vez nos insultan, tal vez nos maltratan, tal vez no están de acuerdo con nosotros. Y en lugar de convertirnos en un Jesús o en un Esteban, nos convertimos en un hijo del trueno. No es que su papá se llame Trueno, pero hay unos hermanos ahí en la Biblia apodados los hijos del trueno. ¿Los recuerdan? ¿Por qué les apodaron? ¿O por qué los mencionan como los hijos del trueno? Impulsivos, ¿verdad? Que se atrevieron a decirle al Señor Jesús, Padre, si quieres, mandamos que caiga fuego del cielo y los mate, que los consuma. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando?
Señor, tú sabes que yo no soy así, pero en el nombre de Jesús. Dentro de mi torpe teología de mi adolescencia, era mi torpe teología porque yo no era cristiano. Yo estaba en la iglesia y yo cantaba. Y mientras escuchaba la clase dominical, hermanos, me vino un sermón que voy a predicar más adelante, después de escuela de padres, para el otro domingo. Le estaba compartiendo al pastor Giovanni. No les adelanto nada. Ese es para después de esa. Viví una vida que no debía haber vivido, hermanos, porque prácticamente yo nací en el Evangelio. Prácticamente. No debía haber vivido como viví. No debía haber probado lo que probé. Pero yo me sé el lenguaje cristiano desde niño. Y de hecho, la himnología que yo sé, me la aprendí de niño. Ya cuando yo me convertí al Señor, yo pertenecía a una iglesia que no cantaba himnos. Entonces mi himnología no la aprendí ya en el transcurso cristiano, sino cuando era niño. Pero tenía una teología muy torpe. Y aprendí de alguien que los golpes en el nombre del Señor duelen más. Entonces, cuando yo me peleaba en la calle, yo pegaba en el nombre de Jesús. Porque yo decía, esto duele más. Y yo, mira, en el nombre de Jesús. Y así lo aprendí yo. ¿Verdad que era torpe en mi teología? Y me vengaba en el nombre de Jesús. Y veía sangre y me enardecía en el nombre de Jesús. Y en la iglesia yo cantaba y alababa al Señor y decía, aleluya, Dios les bendiga, y daba abrazos en el amor de Jesús, pero peleaba en el nombre de Jesús. En lugar de tener una imitación del Señor Jesús o del hermano Esteban. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros reaccionamos de esa manera contra las personas? En lugar de decir, Señor, no les tomes en cuenta esa falta. Señor, perdónalo, no sabe lo que dice. No sabe lo que hace. Y seguir nuestra vida en el amor de Dios. Aquí está el testimonio de Esteban, que fue el testimonio de Jesús, y que de alguna manera ese testimonio lo vio Saulo, porque ahí estaba. Y Saulo escuchó cuando Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y murió. El capítulo 8 comienza de la siguiente manera, siguiendo después de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8 dice, y Saulo, ahí entra otra vez Saulo en escena, consentía en su muerte. Qué cosa tan tremenda, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense esa escena. Saulo, ven Tadeo. Saulo entraba a las sinagogas, hermanos. Saulo de Tarso. Y se encontraba hermanos como el hermano Tadeo. Venga, hermano Tadeo. Y el hermano Tadeo estaba en la iglesia.
Pero llegaba Saulo y lo agarraba y lo arrastraba para llevarlo ante la que era más mala. No. Ahora, yo lo arrastré de sus manitas. Saulo lo agarró, va de regreso, ¿eh? Saulo Gracias, hermano. Gracias, hermano Tadeo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Me amas, hermano Tadeo. A Tadeo no le dolió el arrastrón. Le dolió que lo haya agarrado. Qué chistoso, ¿verdad? Ese arrastroncito de Tadeo aquí. Pero Saulo sacaba de la iglesia a los hermanos y a las hermanas. Y no lo sacaba fácilmente, lo sacaba con violencia. Es lo que dice la Biblia aquí, hermanos. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel a los hermanos. Así era Saulo. Capítulo 9. Saulo, versículo 1, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Tremendo Saulo de Tarso, hermanos. En una ocasión, él, dando su testimonio, en Hechos capítulo 22, se pone de pie y dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, fíjense, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Castigados por qué? ¿Presos por qué? ¿Solo por creer en Jesús? Pero ahí estaba este malvado, grosero, agresivo, Saulo de Tarso. Pablo, hermanos, jugó un papel muy importante de violencia contra los cristianos. Denigraba totalmente a los cristianos. ¿Y con qué razón? Dijo el apóstol: Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de los pecadores. En Reina Valera dice: yo soy el primero de los pecadores. Por todo lo que hizo, y este es nada más leer un poquito de su biografía, hermanos, por todo lo que hizo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, definitivamente podemos decir en nuestra humana manera de pensar, este hombre no merecía el perdón de Dios. Este hombre no merecía nada del amor de Dios. Este hombre no merecía nada de la gracia, no merecía del favor de Dios. Pero podemos decir, hermanos, la gracia de Dios lo cambia todo. Todo lo cambia, hermanos. Y hermanos, cuando Pablo dice: el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor,
Yo creo que nosotros no somos mejores que Saulo de Tarso. No somos mejores. Pero por el testimonio de las Escrituras, si el Señor tuvo misericordia de este malvado Saulo de Tarso, no lo dude, Dios tiene misericordia de nosotros. Y si su gracia cambió la vida de este hombre, su gracia puede cambiar nuestra vida. Y si su gracia cambió la condición de este hombre, su gracia puede cambiar nuestra condición. Y si su gracia cambió las prácticas de este hombre, su gracia puede cambiar nuestras prácticas. Y si su gracia cambió la manera de hablar y de pensar de este hombre, su gracia puede cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. La gracia de Dios lo cambia todo. No lo merece. Podemos decir, Saulo no merece el perdón de Dios. Y tenemos que ponernos en la lista y decir, yo tampoco merezco el perdón de Dios. Por eso comenzamos diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para cambiar el rumbo de nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, quitar nuestras prácticas que ofenden a Dios, que no agradan a Dios. Hermanos amados, la gracia de Dios lo cambia todo. Bendito sea su nombre. Nosotros no somos mejores que Pablo, hermanos, definitivamente, o que Saulo de Tarso. Pero la gracia de Dios, el favor inmerecido, fue lo que llevó al todopoderoso y eterno Dios a extender la mano de favor a Saulo de Tarso y cambiar su vida para convertirlo en el que nosotros conocemos ahora, escritor de por lo menos la mitad del Nuevo Testamento y de quien decimos ahora llamarse el apóstol Pablo. Ya no más Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo. ¿Cómo sucedió ese cambio, hermanos? ¿Cómo sucedió? Hechos capítulo 9, versículo 3. Dice, palabras del mismo ahora Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! Lo leemos aquí tan rápido, pero piense por un segundo. Todos los que estaban ahí junto a Saulo estaban atónitos porque escuchaban una voz, pero no veían a nadie. Pero repito, ¿cómo sucedió esto? Hermanos, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo. En este encuentro con Cristo, Saulo le hizo una pregunta, o dos preguntas. Número uno, ¿quién eres? Ahora razonemos unos segunditos, hermanos. Cuando el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Él estaba persiguiendo a Jesús? ¿A quién perseguía y arrastraba a él? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. El Señor pelea por su pueblo. De alguna manera Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Pero quien se mete con un hijo de Dios, se mete con Jesús. Porque Él pelea por nosotros.
Y ahí está el Señor diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y te estás metiendo en problemas, te estás metiendo entre las patas de los caballos. Es lo que le estaba diciendo. Y eso es peligroso. Y luego Saulo tiene una pregunta que yo creo que es una pregunta que todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo deberíamos de hacerle al Señor en algún momento. No quedarnos solamente con yo ya escuché el Evangelio, yo ya hice la oración y ya estoy aquí listo para seguir a Cristo. No, debemos hacer una pregunta que Saulo le hizo al Señor. En ese encuentro maravilloso que tuvo con Cristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y hermanos, se necesita mucho valor para hacer esa pregunta. Pero esa pregunta, aparte del encuentro con Cristo, esa pregunta transforma nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, pero debe ser una pregunta sincera. Porque si no es sincera, no tiene efecto. Les doy un ejemplo. Conozco una persona que antes de entregar su vida a Cristo entró a la facultad de medicina. Y él dijo, yo voy a ser doctor. Y sabe mucho de medicina. Pero lo invitaron a un instituto bíblico a una graduación. Y estando en el instituto bíblico, en esa graduación, tiene un encuentro con Cristo. Y ahí le dice, esta persona le dice al Señor, ¿ahora qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, sírveme. Estás donde debes estar. Y él dijo, yo voy a la universidad. Y él dice que el Señor le dijo, estás donde debes estar. ¿En dónde estaba? En ese momento, ¿dónde estaba? En una escuela bíblica. Y él dijo, Señor, yo ya estoy en la universidad, voy para médico. ¿Qué quieres que yo haga? Estás donde debes estar. ¿Me explico? ¿Y saben qué hizo? Ya no volvió a la universidad. Se quedó. Entendamos eso. Por eso digo, esta es una pregunta que debemos hacerle al Señor. La gracia de Dios lo cambia todo, hermanos. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahorita vamos a leer en un pasaje del apóstol Pablo. Y es importante, hermanos, que una vez que tenemos un encuentro con Cristo, nos atrevamos a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces, hermanos, el Señor nos va a guiar y nos va a llevar a hacer cosas que van en contra de nuestros deseos. En contra de nuestro confort. En contra de nuestra manera de vivir. Después de 30 años de ministerio, hermano, juntos, mi esposa y yo, después de 30 años de ministerio, empezamos a inquietarnos, y los dos, gracias a Dios. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué sigue? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y nos sacó de nuestro confort de la ciudad de Guadalajara. De nuestra comodidad, como ustedes no se pueden imaginar. Con una pregunta. Y ahora, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y nos movió, literalmente, hermanos, de nuestro confort. De una vida cómoda. Estábamos tan placenteros, hermanos, pastoreando 2 iglesias. Y cuando el Señor nos mueve, y yo le digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos mueves de aquí? Y les voy a decir lo que el Señor puso en mi corazón, hermanos. Y me hizo llorar. Y lloré
y lloré como ustedes no tienen idea. Y todo fue porque me atreví a decirle al Señor, ¿y ahora qué sigue, Señor, en mi vida? Y fíjate lo que el Señor puso en mi corazón. No tienes amor por la gente que se está perdiendo. Yo dije, trabajamos como locos en la obra de Dios. Son jornadas largas cada día en la obra de Dios. Y me dice, sí, pero en tu comodidad no tienes amor por los perdidos. Por atreverme a decirle, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué quieres de mí? Por eso digo que todos nosotros en algún momento tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Saulo, cuando tuvo el encuentro con Cristo, se atrevió a decirle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dio instrucciones. Ve y se te va a decir lo que tienes que hacer. La gracia de Dios lo cambia todo, hermanos. Y a veces ese cambio va en contra de nuestra propia comodidad. 1 Corintios capítulo 15. Aquí dentro del gran discurso de la resurrección. Dice, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Gloria a Dios. El evangelio hay que recibirlo, hermanos, pero también hay que perseverar. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Cuidado. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, ¿qué dice? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, hermanos, lo cambia todo. A quien nosotros consideramos, hermanos, y yo creo que debe ser nuestra impresión al leer las Escrituras, la revelación tremenda, los martirios, la persecución que él sufrió, todo lo que sufrió para nosotros sin duda alguna es el gran apóstol Pablo. Y este gran apóstol Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Porque la gracia de Dios, amados hermanos, es la que lo cambia todo. Con amor, hermanos, con amor, Dios transformó a Pablo en un hombre que se dedicó a predicar el mensaje del evangelio una vez que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo.
Y podemos aprender, hermanos, de este gran hombre en su biografía. No hay falta o pecado demasiado grande que el Señor no pueda perdonar. No lo hay. La gracia de Dios lo cambia todo. Volvemos. Bueno, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, fíjese bien, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Miren, aquí hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Fíjense, verso 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos. Una vez que hemos tenido un encuentro con Cristo, vivamos en este siglo o en este mundo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. No lo merecíamos, hermanos, no merecíamos el favor de Dios, pero la gracia de Dios lo cambia todo. Por eso dijo el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No hay pecado. No hay pecado tan grande que podamos decir, esto no tiene el perdón de Dios. No, la gracia de Dios lo cambia todo. Pero sí tenemos que hacer cambios nosotros. Sí tenemos que reconocer que somos malos. Sí tenemos que reconocer y atrevernos, hermanos, a decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Una vez que tenemos un encuentro con Él, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No lo dude, hermanos. Él nos va a dar dirección, Él nos va a dar instrucción y Él nos va a llevar a donde Él nos quiere tener y donde nosotros podamos ser útiles para la obra de Dios. No por nuestras fuerzas, no por nuestra elocuencia, no por nuestra preparación, no por nuestra carrera, no porque somos algo, no. Es solamente por su gracia. Piense en su vida, hermanos, y ponga esta frase en su mente y en su corazón. La gracia de Dios lo cambia todo. Él tiene poder para cambiarlo todo. Amén. Pongámonos de pie. Y demos gracias a Dios por su gracia, su perdón y su misericordia a nuestro favor. Dios Todopoderoso, gracias por poner tus ojos en mí, Señor. No lo merecía, no soy digno, pero puedo repetir las palabras del apóstol esta mañana y decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no soy yo. Es tu gracia, Dios. Y sabemos, Dios, que tú querías más de ese Saulo. Tú quieres más de nosotros, Señor. Tú quieres más que una oración, solamente una oración de arrepentimiento. Tú quieres más que solamente una costumbre de asistir a la iglesia.
quieres más de lo que somos y tenemos ahora. Tú quieres más. Quieres cambiarnos a tu imagen y a tu semejanza cada día, Señor. Y aquí estamos esta mañana. Así como Saulo estaba en el camino a Damasco y tuvo un encuentro contigo, Señor, y tú le diste instrucciones para cambiar su vida. Aquí estamos, Señor, donde decimos que queremos más de ti, Señor, y cambies nuestra vida para ser útiles en el reino de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Tú me has dado libertad, quitaste